¿Alguna vez has sentido que el aire de una habitación está atrapado en tus pulmones? ¿Qué harías si, al dejar un simple traste en la cocina, sintieras que los juguetes de la sala te están siguiendo con la mirada? Esta no es una historia de ficción. Es lo que viví en una construcción de 2 pisos en esa ciudad. Antes de empezar, dime, ¿te quedarías a ver qué hay detrás de la cortina? ¿O saldrías corriendo antes de que los ositos del carrusel empiecen a moverse? El ambiente en el segundo piso era sofocante, incluso en vacaciones. Era uno de esos días donde el sol de la tarde no traía calidez, sino que proyectaba sombras alargadas y deformes sobre las paredes de las 2 únicas habitaciones que compartíamos. En el dormitorio principal, el espacio se sentía reducido por la presencia de la litera nueva, una estructura de madera que se alzaba como una torre junto a la cama matrimonial. Mi hermano medio, apenas un bebé que no llegaba al año, dormía ajeno a la extraña energía de la casa. Mi madre me pidió un favor sencillo, pero que en ese lugar siempre se sentía como una misión de la que querías regresar rápido. Lleva este traste abajo, con la abuela, para salir de nuestra zona de vida, donde la cocina, el comedor y el único baño estaban apretujados. Había que cruzar el umbral y doblar la esquina. Allí, el ambiente cambiaba. El calor del hogar se perdía para dar paso al frío gris del concreto. Frente a mí se extendían las escaleras de cemento, las mismas donde una vez el cuerpo me traicionó y sufrí aquella caída que aún recordaba en los huesos. Esas escaleras eran un nexo oscuro entre el mundo de arriba y el de abajo. Abajo, la casa de la madre de mi padrastro solía estar llena de gente, pero ese día el silencio era absoluto. Las tías estaban trabajando, el primo de 15 años, en la escuela. El descenso no era solo bajar unos escalones, era como hundirse en un pozo de agua fría. Cada paso en esas escaleras de cemento, las mismas que ya me habían hecho probar el sabor de la caída, se sentía como una advertencia. El aire en el segundo piso era familiar, pero al llegar abajo, el oxígeno se volvía rancio, cargado de un polvo que parecía no haberse movido en décadas. Mientras bajaba, el sonido de mis propios pasos contra el cemento retumbaba de una forma antinatural. Cada escalón se sentía más pesado que el anterior. Sabía que no había nadie, pero la sensación de ser observado desde los rincones oscuros de la planta baja era asfixiante. Al tocar el último escalón, la cueva se abría a mi derecha. Era un espacio pequeño, un vacío bajo la estructura de la escalera que nunca recibía luz solar. Se sentía como una boca abierta, oscura y húmeda, observando mis tobillos. A la izquierda, la puerta de la habitación del chico de 15 años estaba blindada por un silencio absoluto. Y a la izquierda, aquel cuarto extraño que flotaba entre ser un negocio o una recámara vacía, proyectaba una sombra que se alargaba por el pasillo. Caminé recto hacia el garaje. El techo ahí era más bajo, y el portón por donde entraba el carro de mi padrastro se alzaba como una barrera de metal frío. No había rastro de vida, solo el eco de mi propia respiración. Para entrar a la sala, la arquitectura se volvía aún más extraña. Me encontré frente a esa pared de madera, una división improvisada que no llegaba a cerrar el paso por completo. Había una cortina pesada, de una tela que parecía absorber los sonidos. Para pasar, tuve que encogerme, agacharme para deslizarme por el hueco inferior. Al hacerlo, sentí ese escalofrío en la nuca, esa sensación de vulnerabilidad de no saber qué hay al otro lado mientras estás de rodillas. Al incorporarme, estaba en la sala. El ambiente era sofocante, saturado de objetos que en cualquier otro momento habrían sido hermosos, pero que en esa soledad resultaban aterradores. El mueble de los tesoros mudos. Justo a mi lado,
El mueble de la televisión exhibía una colección de accesorios y caracolas. Esas caracolas, con sus espirales infinitas, parecían oídos que captaban cada uno de mis miedos. Podía imaginar que, si me acercaba lo suficiente, no escucharía el mar, sino los susurros de la casa. El carrusel de las pesadillas allí estaba, la caja de música. Un carrusel donde no había caballos elegantes, sino ositos. Los osos, con sus patas rígidas y sus ojos negros de cuenta, parecían estar congelados en medio de una danza eterna. Bajo esa luz mortecina, sus pequeñas sonrisas pintadas se veían como muecas. El mecanismo de cuerda parecía vibrar, como si la tensión del metal estuviera a punto de romperse y hacer que el carrusel girara solo, llenando el vacío con una melodía infantil y distorsionada. El ambiente en la planta baja no era solo de soledad, era de una hostilidad que se sentía en la piel. Al avanzar más allá de la sala, hacia el lado izquierdo, el suelo cedía en una bajada que conducía hacia las profundidades de la casa. Allí, en la penumbra, se encontraba el baño y, más abajo, la habitación del chico de 15 años, un lugar que parecía tragar la luz. Justo frente a la sala, se alzaba una puerta de madera recién instalada, con ese olor a serrín y barniz que se mezclaba con el aire pesado. Detrás de ella vivía Husky, un perro de esa raza homónima que yo había visto llegar siendo apenas una bola de pelos pequeña, pero que ahora se alzaba imponente, más alto que yo. Sus ojos eran lo más perturbador, una heterocromía que lo hacía parecer de otro mundo, un ojo azul gélido y el otro de un verde profundo y salvaje. Llamé. Esperé una respuesta, un sonido de la abuela o de mis tías, pero nadie contestó. Incluso Husky, que solía ser inquieto, no apareció. Ese silencio de los que deberían estar y no están es el más aterrador de todos. Sentía presencias, sentía que algo estaba ahí, observándome desde los rincones o desde la oscuridad de la bajada hacia el baño. Con el corazón martilleando contra mis costillas, dejé los trastes rápidamente en la mesa de la sala grande. No quise investigar más. El miedo me dictó que debía salir de ahí ya. Esta vez, el pánico me dio la fuerza para no agacharme de nuevo bajo la cortina. Salí de la sala con movimientos bruscos, buscando el aire de las escaleras de cemento. Pero justo cuando llegué al punto exacto para girar y empezar el ascenso, un instinto primario me obligó a volver la vista hacia atrás, hacia esa pared de madera y la cortina que acababa de dejar. Y entonces lo vi. Al borde de la cortina, pegado a la pared de madera, algo se asomó. No era una persona, era una sombra negra, absoluta, más oscura que la penumbra de la casa. Lo que vi desafiaba cualquier lógica. Estaba como boca abajo, pero flotando, en una posición antinatural donde sus pies parecían estar donde debería ir la cabeza. No vi su cuerpo completo, solo la parte superior que se asomaba por el borde. De esa oscuridad profunda resaltaban dos cosas que se quedaron grabadas en mi alma. Unos ojos rojos, brillantes como brasas encendidas en el vacío. Una sonrisa, una hilera de dientes perfectamente blancos que contrastaban de forma macabra con el negro de su rostro, una mueca que no era humana. Fueron solo segundos, un parpadeo de terror puro, pero fue suficiente para marcarme de por vida. El grito se me quedó atorado en la garganta mientras mis piernas reaccionaron por instinto. Subí las escaleras de cemento como si el mismo infierno viniera detrás de mí, tropezando con el miedo de volver a caer, pero con el pánico de que esa cosa me alcanzara los talones. Ese día, el niño que era yo dejó una parte de su tranquilidad en esa planta baja. Por eso ahora, incluso siendo mayor, cuando mis pies tocan el primer escalón de cualquier escalera, el cuerpo recuerda. El pulso se acelera, el frío me recorre la espalda y termino subiendo a toda prisa, huyendo de esa sombra de ojos rojos y dientes blancos que, en mi memoria, sigue acechando detrás de esa cortina.